Si le preguntaras a la diosa de Tsukimichi cuál es la mayor amenaza para su mundo, probablemente señalaría a los demonios, quizás a un dragón superior, o incluso a alguna calamidad desconocida. Pero existe una ironía que la historia lleva construyendo durante años. La mayor amenaza para la autoridad de la diosa podría ser alguien que ella misma creó. O mejor dicho, alguien de quien intentó deshacerse. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la diosa todavía podría controlar a Makoto hoy, o ya ha superado el punto en el que ella puede influir en su vida? Porque cuando analizamos los acontecimientos de la novela ligera, queda claro que el mayor error de la diosa no fue insultar a Makoto. No fue abandonarlo en los confines del mundo. Y ni siquiera fue tratarlo como un fracaso. Su verdadero error fue no comprender a quien estaba rechazando. Y todo comenzó en su primer encuentro. La diosa miró a Makoto y solo vio su apariencia. No analizó su potencial. No analizó su origen. No analizó sus capacidades. Simplemente decidió que no era digno. Y lo envió a un lugar donde se suponía que desaparecería. Pero hay un detalle de la novela ligera que cambia por completo esta escena. Makoto ya era una anomalía antes incluso de comenzar su viaje. Porque su cantidad de maná era tan absurda que casi nadie en ese mundo poseía algo comparable. Y estamos hablando del inicio de la historia. Antes de Tomoe. Antes de Mio. Antes de Asora. Antes de cualquiera de sus grandes evoluciones. En otras palabras, la diosa rechazó a alguien sin darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero su error se volvió aún mayor. Porque al apartar a Makoto de la sociedad humana, también lo alejó de su propia influencia. Y eso permitió que ocurriera algo sin precedentes. Makoto comenzó a crecer fuera del sistema de la diosa. Ese detalle puede parecer pequeño, pero es uno de los hechos más importantes de toda la obra. Porque prácticamente todos los humanos de ese mundo dependen de ella. Dependen de sus bendiciones. Dependen de su aprobación. Dependen de la estructura que ella creó. Makoto no. Y cuanto más avanza la historia, más peligroso se vuelve eso. Porque la diosa puede controlar personas. Pero no puede controlar a alguien que no la necesita. Entonces apareció Tomoe, uno de los dragones superiores más poderosos de la existencia. Y aquí hay otro detalle que muchos fans del anime no conocen. Tomoe no se unió a Makoto porque estuviera obligada. Ella eligió seguirlo. Y eso es extremadamente raro. Los dragones superiores no suelen reconocer a otros como iguales. Sin embargo, Tomoe reconoció a Makoto. Después llegó Mio. Una calamidad que había aterrorizado al mundo durante siglos. Y una vez más ocurrió algo extraño. En lugar de destruir todo a su alrededor, eligió seguir a Makoto. ¿Notas el patrón? No estamos hablando de aliados comunes. Estamos hablando de seres que deberían estar entre las mayores amenazas del mundo. Y todos terminaron orbitando alrededor de la misma persona. Pero ni siquiera eso es lo más peligroso. Porque el verdadero problema comenzó cuando Makoto creó a Sora. Muchos espectadores ven a Sora simplemente como una ciudad. O como un reino. Pero la novela ligera revela algo mucho más grande. Asora es prácticamente un mundo independiente. Un reino que continúa creciendo. Expandiéndose. Y evolucionando. Fuera de la influencia directa de la diosa. Piensa en lo que eso significa. La diosa gobierna mediante un sistema que controla razas, naciones e individuos. Pero Asora existe fuera de ese sistema. Por primera vez, existe una civilización entera que no depende de ella. Y eso es algo que ninguna guerra logró. Ningún héroe logró. Ningún imperio logró. Pero Makoto sí. Sin siquiera proponérselo. Y cuanto más crece Asora, mayor se vuelve el problema. Porque ya no hablamos solo de poder militar. Hablamos de influencia. Comercio. Investigación. Innovación. Desarrollo. Asora comienza a producir resultados que incluso los mayores reinos tienen dificultades para igualar. Y eso nos lleva a otro detalle importante de la novela ligera. Makoto resuelve problemas que la propia diosa ignora. A lo largo de la historia, razas discriminadas por los humans encuentran protección en Asora. Personas consideradas inútiles encuentran oportunidades. Marginados encuentran un lugar al que pertenecer. Y eso crea una comparación extremadamente incómoda. Porque la diosa afirma amar a los humans. Pero muchas de sus decisiones están guiadas por el favoritismo. Mientras tanto, Makoto, que nunca quiso gobernar a nadie, termina creando un entorno mucho más estable para innumerables razas. Y eso desafía directamente su autoridad. Pero hay algo aún más preocupante. El crecimiento de Makoto no parece tener un límite claro. Numerosos personajes intentan medir su poder. Intentan comprender su maná. Intentan entender su verdadero potencial. Y fracasan. Porque Makoto sigue evolucionando. Incluso después de convertirse en uno de los seres más poderosos de la historia.
Incluso después de construir a Sora. Incluso después de reunir aliados increíblemente fuertes. Sigue creciendo. Y por eso muchos personajes comienzan a verlo como una anomalía. Algo que simplemente no debería existir. Y es exactamente ahí donde el error de la diosa se convierte en una amenaza. Porque ella creyó que estaba descartando a alguien sin valor. Pero en realidad creó una fuerza que no puede controlar. Una fuerza que no depende de ella. Una fuerza que sigue creciendo. Una fuerza capaz de influir en el equilibrio del mundo entero. Y quizás la mayor ironía sea esta. Durante siglos, la diosa decidió quién merecía privilegios. Quién merecía oportunidades. Quién merecía reconocimiento. Sin embargo, la persona que representa la mayor amenaza para su posición es precisamente aquella que rechazó. Y cuando unimos todas las piezas, la imagen se vuelve mucho más clara. Makoto posee una cantidad absurda de maná. Ganó la lealtad de dragones superiores y calamidades legendarias. Creó un mundo fuera de la influencia divina. Protege razas ignoradas por la diosa. Y sigue creciendo sin mostrar señales de haber alcanzado su límite. Por eso quizás la verdadera pregunta no sea si Makoto se ha convertido en una amenaza para la diosa. Quizás la verdadera pregunta sea: ¿en qué momento dejó de ser simplemente una amenaza? ¿Y comenzó a convertirse en alguien capaz de reemplazarla? Porque si hay una lección que Tsukimichi ha estado enseñando desde el principio, es que la diosa cometió un error enorme. Y ese error sigue creciendo con cada nuevo arco de la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue el mayor error de la diosa? ¿Subestimar el potencial de Makoto? ¿Expulsarlo de la sociedad humana? ¿O permitir que Asora creciera sin intervenir? Déjame tu opinión en los comentarios.